Bienvenidos. Historias, mitos y leyendas. Cuitzeo y sus alrededores. Radio Oro Morelia, con Baldo Rivera. Conducido por Yacer Castro. Freddy Morales, en audio y video en YouTube. Invitados especiales. Comenzamos. Radio Oro Morelia presenta Historias, mitos y leyendas. El programa enfocado en sucesos paranormales reales. Te invitamos para que nos escuches a través de las diferentes plataformas digitales que conforman Radio Oro Morelia. Producen Yacer Castro, Rogelio Ferreira y en audio y video, Freddy Morales. Comenzamos. Buenas noches a todo el auditorio de Radio Oro Morelia. Gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos en el episodio número 40 ya de Historias, mitos y leyendas de Cuitzeo y sus alrededores. Su servidor Yacer Castro Arellano, y muy contentos porque el día de hoy nos acompaña, nuevamente regresa a cabina al programa después de un espacio considerable de tiempo de programas que no estuviste por cuestiones que ya ahorita nos comentarás académicas. Ingeniero Rogelio Ferreira, un gusto nuevamente que regreses a Historias, mitos y leyendas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, gracias a todos. Pues un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, contigo Yacer, con Baldo que está aquí y con Freddy, la gente que nos acompaña el día de hoy. Es un gusto regresar, que no me fui porque no me gustara o porque me haya corrido Yacer, Porque Baldo me hecho mala cara, Baldo me ha hecho cara, o que no pagó la quincena Baldo, no es por eso. no tiene que ver nada. Así que no fue nada de eso. Simplemente pues debido a lo que me dedico, pues he estado ocupado académicamente, tanto en la escuela como en algunos eventos y en algunos proyectos con los que estuve trabajando. Todavía sigo trabajando, de hecho siempre, afortunadamente tengo muchas cosas que hacer, pero una de esas cosas es estar aquí con ustedes. Así que bueno, sí, me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Y bueno, vi algunos de casi la mayoría de los programas con los que estuvieron transmitiendo, muy interesantes. Mucha gente también está muy interesada en este tipo de este programa y de las cosas que se comentan aquí, así que pues, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Agradecer la invitación. Dije, bueno, a lo mejor ya no me quieren ahí de regreso, pero bueno, aquí me tienen un rato más. No, pues al contrario, Rogelio, la verdad nosotros muy contentos. Ya lo platicábamos nosotros después de que te tuviste que ausentar, porque tú lo dices, a veces los temas académicos se cargan los viernes por la tarde-noche, los mismos sábados, porque entre semana pues hay que estar en las labores, y es donde a veces chocan los proyectos, como tú me decías, en el caso de, tuviste que, se empataron los tiempos en aquel momento, que te tuviste que retirar por cuestiones académicas y de trabajo, ya nos decías. Me da gusto que también profesionalmente sigas creciendo, que te sigues formando, que sigues progresando. Yo creo que algo que siempre debemos los seres humanos y que tú sigues haciendo es buscar aprender, más conocimiento, crecer tanto
laboral como académicamente, es algo que tú has hecho y yo creo que eso es de reconocer. Y seguramente ayudará a que eso te ayude también a brindarle más experiencias al programa. Yo con mucho gusto y entusiasmo me siento de que nuevamente estés acompañándome, más allá de los invitados que nos vayan a seguir acompañando, más invitados que seguirán integrando, pero ya contigo, pues como lo decían en el programa, es un equipo, una mancuerna aquí en la dirección, y la verdad hacías mucha falta, y yo creo que el mismo auditorio así lo manifestó y lo ha manifestado. Pues gracias de antemano por regresar, por seguir siendo parte de este programa. Y Valdo, pues nuevamente agradecerte aquí una vez más en un episodio más, a Freddy Morales. También tenemos invitados aquí en cabina a la señora Tere Contreras, a Isaac Contreras, a la señora Marta, a la esposa de Freddy, a Diana Morales, y a unos pequeños ahí, a sus hijos de ellos, y bueno, pues un gusto que nos acompañen en cabina. Pues vamos a empezar a contar historias, les vamos a hablar, decíamos ahí una invitación, tanto mezclar historias de aparecidos como también acaba de pasar las fiestas patrias, lo que son las tradicionales fiestas cívicas por el tema de un aniversario más de la Guerra de Independencia de México. Y vamos a hablar un poco de ello, sobre todo qué dicen los escritores, los biógrafos que han documentado en otra época este tipo de festividades que distan, en alguna parte son semejantes o coinciden con lo actualmente celebrado, pero también distan mucho ya de cosas que ya no se están haciendo y que se hacían anteriormente, y que vale la pena que volvamos a platicar de ello. Quienes ya lo conocen o quienes no, pues sepan de cómo se celebraban antes las fiestas alusivas a lo que tiene que ver con nuestros festejos patrios. Pero retomando un poquito, Rogelio, antes de entrar al programa platicábamos que si había visto el programa anterior. Me dice que sí, tuvimos, acuérdense, el auditorio, la presencia de un duende activo, al duende Onofre, de nombre Onofre. La familia que lo posee nos dijo que es un hombre, que es un duende bueno, de bondad, de abundancia. Los duendes se caracterizan por tener ciertos dones, unos son de abundancia, unos de amor, unos de salud, etcétera. Y hay duendes malos. En el caso del duende Onofre que estuvo, Rogelio, nos comentaron que era bueno, don de la abundancia. Pero sí queremos ahí recapitular de manera muy breve si hay algunas impresiones, algunos comentarios. Tú que lo viste desde, digamos, todavía desde fuera, que no estuviste aquí con nosotros, ¿qué impresión te dejó la presencia de este duende? A ver, Rogelio, ¿qué? Sí, mira, en este caso, bueno, decirte que normalmente ustedes pues ponen ahí en internet, ¿no? Como que de qué va a suceder. No recuerdo si lo pusieron, creo que sí. O sea, cuando yo vi el programa no sabía de qué era. Nada más me acordé que era el viernes y de hecho andaba apenas llegando de un evento que fui, no estaba aquí en México, anduve fuera de México. Órale, qué interesante. Y sí, en un evento fuera, y iba llegando y de pronto me acordé del programa y dije, no sé de qué va a tratar. Incluso dije, pues voy a caerles de sorpresa, dije, pero no, porque siempre es una organización la que se tiene que seguir. Pero sí fue un programa que yo, viéndolo como tú dices afuera, creo que sí, las personas que lo vieron, independientemente de si creen o no creen, si conocen o no conocen, creo que sí fue un gran impacto. Y las cosas que se dijeron, los eventos que desencadena, pues en este caso este duende, pues sí son muy de llamar la atención, ¿no? Y no son eventos aislados, sino sabemos que en muchos lugares es repetitivo el que sucedan estas cosas. Y bueno, en tu caso,
y en el caso de los que estuvieron aquí la semana pasada, pues aquí lo vivieron, ¿no? De cerca, y seguramente también ahorita nos comentarás un poco las impresiones después de, o tal vez lo que no se vio en el programa, no sé. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras, así es casi como otro programa, ¿no? Pero creo que ese y muchos otros eventos que anteriormente comentamos y que han estado ustedes retomando en los capítulos pasados, pues son parte de las cosas que aquí mismo suceden, ¿no? No hay que irnos muy lejos. Siempre, por ejemplo, cuando decimos la palabra vampiro, nos vamos hasta Transilvania y hasta allá, imaginamos cuando aquí realmente, aquí pasan cosas que no tienen una explicación. ¿Sí? Así que, pues fue para mí impactante, sí me interesó. Y bueno, tú, Ivando y Freddy también, seguramente comentarán algo acerca de esto, ¿no? De estos eventos. Y bueno, yo personalmente no me ha tocado, pero bueno, ya tú que estuviste aquí, pues ahora sí, no sé, coméntanos ese otro programa. Pues yo se vio. Yo que, como tú dices, qué impresión me deja, o más allá de... Yo sí soy muy respetuoso de esos seres. Hay quien cree, hay quien no cree. Si me preguntas a mí, yo tengo a veces mis dudas, pero sí, si tuviera que decantarme por creer o no creer, yo creo que a nosotros, yo decía, en casa nos han pasado cosas, nos pasaban, no ahora, donde antes rentábamos, donde vivimos recién casados con mi esposa, y ahí se decía que había duendes y sí nos pasaban cosas muy extrañas, que no le hayas una explicación lógica, y yo diría que sí es verdad lo que ocurre en torno a estos seres, y el tener aquí a Onofre, no sé tú, Waldo, que dices tú que no querías estar porque te caes de la cama cuando de las impresiones, luego que pesadillas. Ahora que no estuviste, nos contaba en alguna historia que nos contaron muy tenebrosa, le impactó tanto que le quitó el sueño, o ya que se cayó de la cama y se dio un buen catorrazo o algo porque se espantó, pues no puede decir. Sí, hay veces que te impresionan tanto las historias que sí te marcan o te quitan el sueño, o estás despertando cada rato porque estás intranquilo. Pero en el caso de Onofre, yo lo veía, sentía hasta cierto punto cierta paz, porque se nota que no es un ser, efectivamente te da esa sensación o esa energía que es positiva, pero sí no deja de ser que te genera cierto cómo reaccionar, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, cómo atenderlo, cómo no tratarlo, sobre todo porque yo lo decía en el programa, Rogelio, no soy un experto en ese tema y temía cometer alguna, o caer en una omisión o en una ocurrencia o alguna incoherencia que generara alguna molestia tanto de la familia que lo tiene como de él, porque al final de cuentas tú sabes que interactuar con energías o con seres misteriosos pues puede traer consecuencias, y yo creo que eso a lo mismo Valdo, Freddy aquí que estuvieron y quienes más estuvo en el cabina ese día, pues no dejó de generarnos esa sensación de que pues a lo mejor es como cuando juegas a la Ouija, no lo comparo porque casi es un ser bueno, pero nos decía la familia que a veces se molestan cuando algo no les gusta de quien está ahí de alguna manera cerca. Entonces no sabíamos si eso puede dejarte una consecuencia, que haya algo que repercuta, ¿no? En tu, pues alguna travesura o alguna cosa mayor. Entonces yo creo que por esa parte sí, o no, Valdo, no me dejarás mentir, que sí nos generó pues cierta, pues cómo actuar, qué pueda pasar, porque son energías. Él es como si ahorita quisiéramos jugar a la Ouija, o invocar, no sé, no nos dedicamos a eso, pero ya cuando interactúas con ciertas seres, pues eres un duende activo, pues sí puede generar algo que a lo mejor no estás preparado, que no sabes que pueda ocurrir, y que, pues bueno, ¿qué les digo? Pero no sé si quieran seguir en eso o ya entramos a contar historias. Rogelio, ¿qué sugieres? Empezamos con el... Perdón, mi querido Yasser, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial? Ya para que entren de lleno y te vas con mensajes, ¿te parece? Vale, ¿está bien?
la cantera rosa. Escuchas Aurora Morelia. Estamos contigo. Listo. Arely Rey Suárez nos comenta: feliz tarde, noche, jóvenes. Hoy sí hay mucha luz en Radio Oro. Híjole. Bueno, ¿lo dijo en doble sentido? Sí, pues por algo lo dijo, ¿no? Porque Bueno, quien se lleva... se aguanta. Eso es todo. No, sí. A lo mejor estaba ahorcando mal, no sé. No, sí había mucha luz, pero ya la apagó mal, porque todavía hay reflectores, pero... Yo creo que lo dijo por ti, por mí, pero bueno. Saludos, señora Reina. Espero ya esté bien recuperada porque hace días, ¿te acuerdas, Osvaldo? Estaba un poquito delicada de salud. Un fuerte abrazo. Y vamos a comenzar con... Leemos primero Rogelio, y ahorita sí. Tú... Miren, vamos a mezclar, ya les decíamos, de los festejos patrios y también algunas historias ahí de terror para darle ese toque entre histórico y también de suspenso. Miren, hoy vamos a platicar de algunos libros que hablan sobre la guerra de independencia o sobre los festejos patrios. Miren, yo aquí traigo dos. De este no lo muestro porque ahorita Rogelio va a comentarles, lo hicimos los dos. Este es de Néstor Ballesteros Ortiz y de José Corona Núñez. Voy a empezar con este de Y se cuenta, no sé yo. Son experiencias que él vivió aquí cuando estuvo en Cuitzeo, el señor Néstor Figueroa Ortiz, de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán. Es un libro es muy raro conseguirlo, creo que fue una publicación muy limitada en 1996. Me voy a centrar en las fiestas patrias. Él nos cuenta cómo le tocó a él vivirlas en aquella época y cómo se organizaban. Les voy a platicar un poquito lo que él nos decía. Es muy interesante. Él decía: el pueblo, como todos los de la República, se preparaba con gran regocijo a las festividades patrias, y como primer paso a su celebración, el ayuntamiento, con su presidente al frente, convocaba al pueblo a una reunión con la participación de todas las fuerzas vivas, tales como personal docente de las 2 escuelas de gobierno. Habla de que eran 2 escuelas nada más. Esto era la de niños y la de niñas. Antes se separaba la escuela de niñas y la escuela de niños, fíjense, para quien no lo sabía. A los jefes de las distintas dependencias de gobierno, tales como el del timbre, Oficina Federal de Hacienda, ya no hay como tal, el de la aduana, que era la oficina recaudadora de rentas del Estado, el del correo, que por entonces era el administrador de correos y telégrafos, el del juzgado, que ahora ya no hay juzgado municipal, antes había un juzgado menor. A los del comercio, es decir, los representantes de los comerciantes, dueños de los principales centros de consumo en el pueblo, y a los del centro. En aquel tiempo todavía se le daba ese lugar que ya ahora más actualmente, pues ya todos, digamos, todos somos iguales, pero ahí era muy marcado, y nos habla la autora que tú vas a comentar ahí, de cómo antes se hablaba de los del centro y los de la orilla. Y aquí estaba muy marcado que los del centro tenían que proponer algunas representantes para que fueran parte de este comité. Entonces nos dice que el ayuntamiento convocaba, hacía una reunión general con todos estos sectores, actores, para hacer un comité o una junta patriótica de las fiestas patrias, que ya no pasa. Ahora los festejos, como ustedes saben, solo los organiza el ayuntamiento. Ya no hay esa mezcla de ciudadanos con el ayuntamiento, donde se hacían un comité para recabar fondos y para organizar los festejos y también consensar el programa. Ahora no, ahora ya todo es muy discrecional por parte de las autoridades municipales. Han ido cambiando los tiempos, para bien o para mal, no sé, ustedes tengan la mejor impresión yo creo que era importante y era valioso que hubiera esa mezcla de opiniones, tanto de la ciudadanía como de las autoridades, no que solo dependa este tipo de festejos del ayuntamiento. Yo creo que mucho tiene que ver porque antes no había tanto erario público. Antes el erario público era más limitado, estoy hablando como de los 50 hacia atrás.
y era que se tenía que hacer esta recaudación de fondos por todos los sectores para que hubiera la suficiencia presupuestal para llevar a cabo los festejos. La reunión era convocada por lo regular en la primera quincena del mes de junio, desde junio se organizaban. Pues sí, se hacía después, empezaban en el pueblo las críticas de este ayuntamiento, ya se tardó, no hizo nada, ya se está llegando y vamos a hacer unos festejos, pues no de la altura de lo que merece las fiestas patrias. Entonces decían que la cita era a las 5 de la tarde en el edificio municipal, mejor conocido en el pueblo como el Palacio de la Presidencia, o también sarcásticamente le decían la pestilencia. Así nos dice Néstor Figueroa. Sí, porque luego van a decir que yo lo estoy diciendo actualmente y ya ven que luego son muy sensibles. Por la gran cantidad de murciélagos que entonces lo habitaban, por eso le decían la pestilencia, y por el característico olor de sus excrementos. Todos sabemos que en edificios antiguos tienden mucho a haber murciélagos y pues ahí las heces son muy olorosas. Claro que para la ocasión previamente se había barrido perfectamente el lugar y era donde se llevaban a cabo este tipo de reuniones. Después de 30 minutos de la hora señalada o la cita, era que comenzaba la reunión. Y ya nos cuenta Néstor, que como se iban poniendo de acuerdo la Junta Patriótica y ya se armaba el comité y ya después se daban a la tarea en cuarteles de hacer la recaudación. Esta Junta Patriótica se dividía en 4 cuarteles, como se hacen las fiestas, y empezaban a buscar. Ponían una cuota fija y también algunas cuotas especiales para los que tenían un poco más de ingresos o de que tenían una estabilidad económica más grande, pues a ellos les pedían un poquito más. Y nos hablan de que por el bajo nivel económico del pueblo, entre los integrantes de la Junta y los del municipio, autoridades municipales, completaban a partes iguales los gastos de los festejos. Pero en otras ocasiones, y gracias a la colaboración de las muchachas y de los muchachos, se organizaban jamaicas. A ver, ¿qué son las jamaicas? Tú, Aldo, tú que ya eres de esa época, ¿qué son las jamaicas? O don Isá, doña Tere, que nos acompañan, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Cómo de esas épocas de los 40? No, pues no me quemes tanto. Bueno. No, la verdad es que no, Las jamaicas son lo que se conoce como las kermeses. Ah, mira. Entonces, hacían los muchachos kermeses que les decían jamaicas. Isaac sí nos puede comentar porque él es de 1920. No, hombre, es más para acá, pero bueno. Ah, bueno. Entonces, era que ya empezaban a recaudar fondos, las mentadas jamaicas. Luego la Junta Patriótica, ya que recogía las aportaciones de los vecinos, dice que se encontraban a veces con algún vecino reacio que no quería cooperar y que le decían, ahí te va mi tostón, acabo, dile al presidente que yo ya cooperé, porque quería quedar bien con el presidente. Pues ya decían que ya para evitar vergüenzas, pues ya ni le decían a las autoridades, porque luego la fueran a agarrar con ese vecino que no cooperó de la manera más pues que habían acordado, porque ponían tarifas establecidas. Bueno, dice también, no quiero leer todo porque sí es un poco extenso y luego nos tardamos. Aquí les voy a leer un poco cómo era el programa de aquel tiempo. El día 14 a las 16 horas era fijado el bando solemne en los ahí en los espacios que ya conocemos, las mamparas, y ahora se hace los días primeros de septiembre. En aquel tiempo era el día 14 a las 4 de la tarde, se pegaba el bando. El día 15 a las 6 de la mañana se izaba el pabellón nacional de todos los edificios públicos con los honores de ordenanza, es decir, el izamiento de bandera. A las 10 de la mañana, audición musical en el jardín principal. Y a las 4 de la tarde, encuentro deportivo en el lugar de costumbre. Acuérdense que en la plaza y en la explanada y en lo que ahora es el parque ecológico había un campo. Y ahí había, dicen, encuentros de básquetbol, porque antes había una cancha de básquetbol, ¿no? Ahí por la fuente, me comentan. Sí. Entonces que ahí se hacía un evento de básquetbol, un cuadrangular, y en el campo deportivo, que ahora es el parque ecológico, un cuadrangular o un encuentro de béisbol, porque fútbol en esa época no figuraba.
18 horas se arriaba la bandera, se le retira el lábaro patrio. A las 20 horas, serenata de gala en el Jardín de la Constitución, con batalla de serpentinas y confeti y la quema de fuegos pirotécnicos. A las 11 horas, como es tradicional, en el altar de la patria, el presidente municipal, acompañado del ayuntamiento y vecinos del lugar, vitoreaba a nuestros héroes bajo el programa especial. Es decir, la Junta Patriótica definían el arenga que tenía que decirse, no era a criterio del presidente, sino se ponían de acuerdo qué debía decir. Y decía también que antes se montaba el altar donde se daba el grito en uno de los altares, en uno de los portales, ya es en el portal Hidalgo que está actualmente, o en el otro portal que ya desapareció, que era sobre, enfrente de la presidencia, ahí donde está ahora, digamos, el registro civil hasta la esquina. Acuérdense que ahí había un portal. Ahorita no recuerdo el nombre del portal. Ahí estaba Lila, ¿no? Ahí pues, de todo, Sí, del salón, ay, se me fue el nombre, el salón por los portales, ¿no? Los portales. Ahí todo eso había un portal externo. Sí, fue el que se cayó, se tiró, más Sí. bien se tiró para ampliar la calle. Porque la calle era más estrecha. La avenida Morelos era más estrecha, entonces se derriba ese portal, que ahí en uno de esos dos portales era donde se alzaba el altar, y desde ahí se daba el grito de independencia. El día 16 a las 5 horas se volvía a izar la bandera. A las 5 había una alborada que invitaba al pueblo, lo que eran las mañanitas ahora, que se conocen como mañanitas, para invitar al pueblo a los eventos, a los festejos patrios. A las 6 se izaba, a las 10 otra vez audición musical en el jardín, a las 12 se hacía el desfile conmemorativo, a las 16 o 4 de la tarde otra vez de evento deportivo, a las 8 de la noche serenata de gala en el jardín principal, a las 24 horas la quema de vistosos fuegos pirotécnicos y un repique de campanas en todos los templos para anunciar que los festejos patrios habían terminado. Generalmente así lo festejaban. Habla de que también acompañaba en eventos musicales una de las orquestas filarmónicas ya sea de aquí de Morelia o de Valle de Santiago, que había dos orquestas muy importantes de la época, que eran las que adornaban los festejos patrios. Antes no había bandas ni grupos. Las épocas van cambiando y los géneros musicales. Yo creo que ahí sí hay que ser empáticos en el sentido de que pues cambian los géneros y los gustos musicales, y decirles, miren cómo eran los gritos. Nos dice que antes, les voy a decir cómo se hacían, teniendo especial cuidado de que en punto de las 11, es decir, eran muy cuidadosos de que el grito se diera como en Palacio Nacional a las 11, porque luego nos critican a los que hemos sido presidentes porque lo das a las 12, lo das a las 11:30 o a la hora que quieres. Y no, de hecho el programa solemne de festejos patrios dice que en la misma Secretaría de Gobernación te sugiere que debe ser a las 11, tal y como es en el del presidente de la República. El programa especial de la ceremonia de grito consistía más o menos en el siguiente programa: pieza de música primero, después un poema a Hidalgo por un alumno de la escuela oficial, después pieza de música nuevamente, luego lectura del acta de independencia por el secretario del ayuntamiento, después la ceremonia del grito por el presidente municipal, después el himno nacional y luego una tribuna libre. En la tribuna libre nos dice Néstor Figueroa que se le permitía el micrófono al público para si alguien de los presentes quería tomar el micrófono y dar una arenga, algún mensaje alusivo, principalmente arengas, no discursos, y ahora ya no se le permite al público que use el micrófono o que tenga el uso de la voz. Y nos comenta algo muy chusco que pasó, que quiero comentarles porque me dio gracia y vale la pena. Dice que se cuenta que en una celebración del grito, en el apartado de tribuna libre, subió a la misma, que era como un púlpito, que un templete, un ciudadano de los del centro, de esos que muy estudiados, nos comenta, a dirigirse a la multitud, como ya en otros años se le hiciera. Pero en esta ocasión empezó su arenga así: mexicanos, eran las 12 de la noche del 15 de septiembre de 1810 y el sol reverberaba sobre la frente del cura Hidalgo, y que uno de los que estaban ahí oyendo entre el público le gritó: ¿sería la luna, cabrón? Pues un sol en la noche.
Pues sí, o sea, él dice, el sol de la... y le dice, pues era la luna, cabrón. O sea, como que el sol. Y él le contesta, el sol de la libertad, pendejos. Y se me hizo gracioso, pues sí, si lo ves desde ese lado, pues sí, a lo mejor se equivocó y se la sacó, o realmente quería decir el sol de la libertad. Fíjense lo que nos cuenta Néstor Figueroa. Pues por eso es importante leer este tipo de libros, tenerlos en casa, porque nos permite viajar en el tiempo a aquellas épocas de nuestro cuicheo colonial, de nuestro cuicheo posindependencia, posrevolucionario. Y también nos cuenta que en esa época agrarista, sobre todo, que había una manera muy peculiar de celebrar dar el grito cuando cuando después de Tata Cárdenas, porque incluso nos cuenta que en una ocasión que estaban previo al grito todas las autoridades municipales tomando y que se pusieron casi todos tan borrachos que el único que estaba medianamente consciente era el síndico, y que le dicen al síndico, pues tú eres el que vas a dar el grito, mano, porque ya el presidente está dormido, los demás están dormidos, ya están bien borrachos, y pues le dice, órale, y que el síndico, por su estado de ebriedad o porque ya no se darían los nervios, que dijo el siguiente grito: compañeros, viva don Dolores Hidalgo. Los asistentes guardaron respetuoso silencio y no dijeron nada porque pues dijeron, bueno, es el representante municipal, y que después de que dijo viva don Dolores Hidalgo, viva Zapata, viva mi general Cárdenas, viva México, pues ahí ya todos se quedaron criticando en silencio porque pues no eran héroes que correspondían a la independencia, sino a la Revolución Mexicana. Y bueno, esto nos cuenta como anecdotario el expresidente Néstor Figueroa. Entonces, por eso es importante volver a la literatura de nuestros antepasados, porque nos enseñan cosas muy interesantes. Después del corte regresamos, ahora nos va a comentar de otro autor, el ingeniero Rogelio, y bueno, vamos a una breve pausa ahí para comerciales y regresamos contigo, Rogelio, para que nos cuentes algo. Sí. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Bueno, pues ya regresamos. Aquí un poco de suspenso. Y fíjate que no nos pusimos de acuerdo, pero los dos venimos de negro. Bueno, Freddy también, creo. Solo Valdo vino con el uniforme, pero nosotros no nos pusimos de acuerdo y mira, venimos de negro. Hasta peinarse, ¿no? Se pusieron de acuerdo. Sí, mira, venimos. Por eso, a veces no empezamos a las 8, 8:05, porque Yasser y yo tardamos en peinarnos y hacernos caireles. Sí, eso es difícil, ¿eh? Así que, bueno, y vamos a comentar primero los mensajes. Nos habíamos quedado en las Jamaicas que comentamos, y Erika Torres nos dice buenas noches, saludos de la Ciudad de México, saludos a Erika. Esperemos que no esté lloviendo, estos días ha llovido bastante ahí en la Ciudad de México, aquí también, en días pasados estuvo muy fuerte, a ver si ahorita lo comentamos también. Areni nos dice, no, Yasser, ya me acabó con la de Valle de Santiago, ya que tocó cuando salí de la secundaria. Sí, no, pues todavía nos tocó. Ahorita lo voy a comentar, pero todavía en los 70s y 80s todavía venía, ¿no? Todavía venía, era muy seguido, ¿sí? Y Tina nos dice, linda noches, saludos, muy interesante su programa del día de hoy, muy históricos y hacen volar la imaginación a través del tiempo. Me dice que qué milagro. Bueno, saludos, aquí estamos de regreso. Está de vuelta, Rogelio. Sí, mira, y venimos
alumbrando el conocimiento. Bueno, y también nos dice, por ahí que hubo unos lamentos. Bueno, pues es parte de aquí de Baldo, no sé dónde los grabó, ya que nos comente. La ambientación. Sí, de aquí del lugar. Y bueno, ahorita regresamos a algunos otros mensajes. Y bueno, comentar un poco de lo que está diciendo aquí Yasser. Viendo en otro libro, muy famoso, de hecho, esto es de los más famosos de Cuitzeo, el de las monografías de José Corona Núñez. Y como dice Yasser, es muy importante conocer la historia, ¿no? Y es muy interesante, no sé, a mí me gusta mucho. Y no me he dedicado nunca a la historia, pero sí, tuve un maestro muy bueno en primero de primaria que nos contaba la historia como si fueran cuentos y como ahora lo vemos en los cómics, pero así nos contaba. Entonces creo que esa parte fue interesante y eso hizo que me gustara la historia. Ojalá que muchos maestros, más que todo en la primaria, les enseñaran a los niños la historia. Y por ahí comentamos una vez, ¿no? La historia de Cuitzeo, que los de aquí, al menos los de aquí, pudieran transmitir un poco la historia de Cuitzeo. Y hay varias cosas interesantes que habla precisamente este libro, muy parecido al que comentó Yasser. Por ejemplo, el que se hacía una junta cívica, una junta patriótica, que era más de estilo civil, ¿no? Se juntaba la parte civil con la parte, en este caso, el gobierno municipal. Entonces era parte de lo que se decía. El bando patrio también, antes creo que era el 1 de septiembre, de hecho, incluso, si se acuerdan, hace poco todavía el informe de gobierno del presidente pues era el 1 de septiembre, entonces coincidía con el arranque de las fiestas, ¿no? Y antes, pues era prácticamente 2 o 3 días antes del grito, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que han ido cambiando. Algo interesante es el baile. Los bailes antes eran, como se dice, de gala, ¿no? Y tenías que ir, pues, más o menos... De etiqueta, de traje. La música era diferente. A mí me tocó todavía, yo soy parte de los 70s, 80s. No le he preguntado a Baldo como de qué rodada es, pero... como 50 años. Pero por ahí andamos. No, como 50. Por ahí andamos cercanos entre Baldo y yo. Sí, por ahí andamos ya. Yasser es ya de otra generación más acá. No tanto. Y Freddy pues todavía un poco más acá. Pero bueno, sí ha ido cambiando y yo sí me acuerdo todavía que en los 70s, 80s venían mucho las orquestas y eran bailes de gala. Y la gente sabía e iba. Pues de hecho en todo el año no veías a la gente así. O sea, tal vez en una boda y de tu familia y ahora sí que en la fiesta de las fiestas patrias. Otra cosa interesante que ha cambiado es cómo se elegía la reina. Sí. Porque era por voto de los que iban. Entonces querías ir al baile porque querías darle el voto a una de las que estaba ahí, ¿no? Y se armaban las urnas ahí enfrente y ahí tú depositabas tu voto. Así que solo votaban los que estaban adentro del baile. Pero fíjate y eso ahora pues ya es diferente. Pero fíjate que ahorita que comentas, perdón que te interrumpa, no, adelante. Porque tocaste el de las reinas. Hubo 2 modalidades, digamos, en esa época a diferencia de lo que se hace ahora. Como dices tú, el pueblo votaba ya en ese baile, que es más reciente. Incluso todavía a mí en mi periodo me tocó 2 años, que fue por elección. De los que asistían al baile tenían derecho a votar. Y ahí te encontrabas con sorpresas luego que a lo mejor no iban tanto con el mensaje, con el vestuario, con el desenvolvimiento o la belleza física, pero entraban donde el que traía porra, bueno. Pero también nos comenta uno de los, creo que es Corona Núñez, que los que eligían se ponían de acuerdo, era la Junta Patriótica y algunos ciudadanos que invitaban, y entre ellos decían, a ver, prospectos de candidatas. Y ellos hacían, pero no le avisaban a las candidatas. Ellos, a ver, no, pues que la hija de la tienda, que la hija el de correos, que la hija de mi vecino, de mi compadre. Y ya que eligían ellos votaban, pero no con las candidatas, ni había un discurso, ni había una pasarela, no. Esta Junta Patriótica en alguna época
no sé si antes de que hubiera la votación general, creo que sí. Y ya que decía, no, pues que ganó la hija del compadre de tal integrante de la Junta, iba una delegación a hablar con el papá de la muchacha y le decían, mire, que ya decidió el pueblo que a través del comité que su hija va a ser la reina, ¿cómo ve? No, pues que sí. Y ya ahí, pero ¿sabe qué? Le toca el vestido a usted. Y bueno, sí, esa es parte de las tradiciones que había antes y cómo han ido mutando en el tiempo y que vale la pena hacer ese recopilatorio. Te dejo que sigas, nada más que me acordé. Sí, sí, es un detalle, sí, como tú comentaste, no queremos decir que antes era mejor o que antes era peor, simplemente pues es diferente. Ha sido diferente y ha ido cambiando y así es como lo relatan los libros de hace más de, pues de la época de los 50, estamos hablando de casi 80 años, ¿no? Sí. 70 años que era así y poco a poco ha ido cambiando, ¿no? También fíjate que es interesante conocer que antes eran 4 cuarteles nada más, eran 4 barrios. Era la Concepción, los Granados, los Cerritos y San Pablo. Eso es lo que mencionan los libros, que solo había estos 4 cuarteles, eran los 4 barrios originales, digámoslo así, de Cuitzeo. Y ahora pues con el tiempo pues creció Cuitzeo, creció la parte urbana y ahora pues ya tenemos más barrios. Incluso ahora tenemos más fiestas, ya cada barrio no se deja y ya quiere tener su propia fiesta, ¿no? Entonces, sí, ese es otro detalle interesante. Y fíjate, otra cosa interesante que no lo mencionan los libros, pero yo pregunté hace tiempo de que antes, tal vez de los que nos escuchen, tal vez alguno nos comente, pero lo del fuego patrio se hacía, pero hace 50, 70 años, que se iba por él hasta Guanajuato, y creo que se hizo algunas veces, aunque no está documentado, no lo he encontrado yo, pero se dejó de hacer muchos años, no sé cuál sea la razón, y de pronto en el 94 se retoma eso. Con Noé Contreras, ¿no? Sí, de presidente. Sí, y se retoma eso y se vuelve a ir por el fuego patrio en el 94, que de hecho ahora lo comentaron que se cumplen los 30 años de que se hizo esa tradición nuevamente en Cuitzeo. Muy, muy interesante. Y bueno, lo que es la historia, ¿no? Pero yo ese día fui de los que fui al fuego patrio en el 94. Ah, fuiste digamos que eres de la primera generación moderna. Sí. Y aunque no me lo crean, tengo mi playera todavía. Y era de tirantitos, así de los corredores de antiguos. Pues un día tráela para que la muestres, ¿no? Yo creo que es parte de la reliquia pues ya histórica del Cuitzeo moderno. Sí, si no me la tiran de aquí a la próxima semana, la traigo. Pero sí, es una cosa interesante que me tocó participar y de hecho fui unos años después, o sea, fui 2 veces. Y pues bueno, eso es algo muy bueno, ¿no? Mantener esa tradición del fuego patrio y no sé, los jóvenes que nos escuchan, algunos han ido varias veces, pero es muy, muy bonito el llegar a Guanajuato, a la Alhóndiga de madrugada, y está el fuego patrio, o sea, la verdad es que es muy, muy, una emoción muy fuerte. No, es muy representativo, muy importante, híjole, yo creo que cuando te adentras a la Alhóndiga, ya sea, sobre todo en ese momento, es algo impresionante, espectacular, te remueve sentimientos porque te generan una identidad con tu pueblo, con una lucha, con algo, más allá de que la historia se ha ido construyendo por los biógrafos, los escritores, hay la historia oficial que nos da la Secretaría de Educación Pública, pero yo siempre les he recomendado que no nos quedemos con lo que nos dicen los libros de texto oficial, que hay que ir a otras fuentes, hay que contrastar, y que a veces los héroes nacionales, como todos son humanos, tienen sus detalles, sus desperfectos, como tienen sus grandes hazañas que hicieron, que pues construyeron el México que hoy tenemos, pero también hay otros personajes muy importantes de la historia de México que han sido satanizados, que han sido relegados y que en su momento fueron muy importantes. Yo, por ejemplo, y te lo confieso y se lo confieso al auditorio, yo siempre he estado muy, muy en contra de que a Iturbide se le deje fuera del legado,
Yo creo que Iturbide fue muy importante para que se consumara la independencia de México. Te lo confieso, yo nunca lo he dicho. Yo cuando daba el grito me quedé así con las ganas de nombrar a Iturbide. Y tal vez seguramente hubiera sido criticado, pero yo creo que a Iturbide no se le ha dado el lugar que se merece. Y tan es así que tiene que ver con lo que nos van heredando en los gobiernos. Toman a veces estandartes, va avanzando el tiempo, y en la época de Iturbide era muy querido, pero va cambiando y en cierto momento declara el gobierno, no hablo de nombre, sino un cierto gobierno, de un periodo como tal, y dice, es que este es villano, y lo baja del altar de los héroes. Y tan es así que si vamos a la Morelia de principios de siglo, había 11 calles, 11 o 13, no recuerdo, del centro histórico que eran primera calle de Iturbide, segunda calle de Iturbide, tercera calle. Entonces te hablas de que la gente de la época que le tocó ver la consumación de la independencia y posterior a, lo querían. Pero llega un momento en que llega un gobierno, hablo de la República, que dice, no, es que ya tenemos que bajar del altar a Porfirio Díaz, a Iturbide, y vamos creciendo, nos van heredando villanos o héroes, y no del todo. Yo creo que a veces hay que regresar a esa parte, contrastar la historia, no quedarte con lo que te dicen, estos son héroes, estos son villanos, sino también leer, consultar. Y yo invito al auditorio a que tenemos héroes nacionales ya, como es Miguel Hidalgo, Morelos y otros que mencionamos en el grito, pero también hay otros que vale la pena regresar y a lo mejor no ser tan críticos como lo ha sido la historia. Pero sigue, Rogelio, perdone que... Sí, no te preocupes. Sí, fíjate que siempre la historia, como dicen, la escriben los conquistadores. Y los conquistadores dicen, así fue y así va a quedar grabado por un tiempo, hasta que haya algún cambio, ¿no? Es cierto lo que dices, en Morelia muchas calles se les quitó el nombre, incluso la casa original donde nació, nunca se le dio el mantenimiento, estaba a punto de caerse. No sé exactamente ahorita cómo esté, pero hace tiempo estuve leyendo un poco y sí, se trató prácticamente de olvidar. Y bueno, pues son cosas de la historia, ¿no? Pero todo lo que hemos vivido, pues es algo interesante. Y de cierta manera se conjuga el Día del Grito, ¿no? Sí. Ya el Día del Grito como que sacamos todo. Y es un poco raro, no sé, la mayoría de los que nos oye pues son de aquí, de Cuitzeo o de México, pero la gente de fuera se le hace raro el grito. O sea, ¿qué cosa es el grito? Hace poquito platiqué con una persona, extranjero, con un extranjero, y me preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué? O sea, no. Digo, mira, es que hacemos esto, y que una campana. ¿Cómo que una campana? ¿Y para qué quiero una campana? ¿Y qué hacen? No, pues gritamos, pero, o sea, no, como que no. Tienes que venir a México, estar en un grito y entender realmente. Hace poco me di cuenta, buscando en internet otras cosas, organizan viajes del extranjero hacia México el Día del Grito, nada más. O sea, el viaje es ir al Zócalo de la Ciudad de México a ver el grito. Eso es un viaje, un tour, porque a un extranjero es una cosa que le llama la atención, y no entiende, y ya cuando viene y le dice, mira, es que va a ser así, pues no sé, se les hace muy raro, porque en ningún país del mundo se usa, o sea, muchos han tenido independencias, revoluciones, pero ninguno tiene un grito de esa manera. Pero aparte algo muy particular que ha hecho la historia de México, yo el otro día platicando con los adoradores, porque ahora está pues el tema de la secularización y de lo laico muy marcado, pero en aquel tiempo la iglesia y el gobierno, o sea, la iglesia opinaba de lo gubernamental, y así era en la historia desde que se fundó la iglesia católica romana. Entonces hablábamos de eso, porque a los adoradores este es el mes de la patria, el mes de México, que tienes que hacer reflexión sobre lo que implica y cómo debes de hacer oración por tus gobernantes, por nuestros gobernantes, para que tomen buenas decisiones, y la oración es muy importante para ello. Entonces les decía yo,
es que ahí nos invita a que como el movimiento de independencia y desde todo desde que inicia con el grito en Dolores Hidalgo por el cura Miguel Hidalgo, pues está involucrado con sacerdotes, el mismo cura Morelos, José María Morelos, o sea, quienes encabezaron el inicio de la independencia fueron dos sacerdotes, o sea, la iglesia se metió en nuestros movimientos cívicos, si quieres verlo ahora. Entonces, cómo la iglesia ha sido también importante en estas luchas, y si le explicas a un extranjero, no, es que ya lo laico, pues mira, inició así, sí les resulta, pues hasta cierto punto, pues asombroso, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a un corte, porque ya, ¿seguimos? Bueno, no sé si seguimos ahí o... Sí, bueno, vamos a comentar algunos otros puntos. Por ejemplo, esto que estamos justo hablando de, pues de la independencia, Cuitzeo fue Ruta Hidalgo, es Ruta Hidalgo. Muchos nos olvidamos y estamos aquí, antes era la parada de los autobuses, ahora se movió un poco, pero ahí donde es la parada junto al santuario, pues está el águila que representa la Ruta de Hidalgo, que son los pueblos por donde pasó Miguel Hidalgo cuando inició toda la... Cuando iba a Morelia, ¿no? Sí. Que pasó antes por Valle Santiago. No, hablan de... Por Uriangato. Estuvo en Uriangato, ahí pasó por Uriangato, sí. Y de hecho el recorrido y el mapa exacto de todos los puntos está en el museo que está en Dolores Hidalgo. Está el Museo de la Independencia y ahí pueden ir a verlo, y ahí está marcado Cuitzeo y por dónde pasó y todo. Y en estos libros precisamente también hay pequeños relatos de lo que yo he leído, donde mencionan su paso por Cuitzeo. Un poco, pues como anécdota, conozco varias gentes que no son de Cuitzeo y dicen, no, es que nunca pasó por Cuitzeo. No, ¿cómo no? Y ahí está que se fue por otro lado, que porque aquí pues no había por dónde pasar, y que se fue por Guandacareo, y que se fue por otro lado, pero bueno, la historia está ahí y está ahí reconocido. Sí, está reconocido, está en el museo. Pero gente que ahorita que comentas, algo que yo creo que la gente no sabe, y lo dice Corona Núñez. Imagínense que el cura, bueno, y lo vuelvo a decir con todo respeto, porque los que creemos en Dios, en la iglesia, nuestros héroes patrios también tienen sus asegúnes, ya lo decía, y de don Miguel Hidalgo se rumoró mucho, a pesar de que era un cura, lo digo con todo respeto, de él se dijo que era pues era buen cura, pero también tenía sus debilidades humanas, y hablo de las mujeres. Yo no quiero entrar en una tela de juicio si es verdad o no, lo desconozco, yo no soy biógrafo de él, ni historiador de la vida de Hidalgo, pero lo dice Corona Núñez. Imagínense que el cura Miguel Hidalgo tuvo una hija y vivió en Cuitzeo. ¿Y sabes a quién nos referimos? Sí, claro. A la Fernandita, que es otro personaje que vivió en Cuitzeo y que se sumó al movimiento porque su padre fue apresado en la época de la independencia, que era el corregidor de Cuitzeo. Y se rumoraba, al menos los pobladores de aquel tiempo decían, que esta Fernandita, que era hija del corregidor de Cuitzeo, que era español, entiendo, y su esposa... Sí, nacido en España. Él nacido en España, su esposa ya de aquí, pero que su hija se rumoraba que la esposa del corregidor era muy cercana a Miguel Hidalgo, que la conoció en la época que él estudiaba, me parece, en el seminario. Y se hablaba que posiblemente, aunque no hay pruebas, había esas sospechas de que la Fernandita pudiera ser hijo de... Sí, y varios libros lo mencionan, o sea, no solo uno, sino varios libros mencionan a la Fernandita. Y vivió aquí en Cuitzeo. Hija del corregidor, sí, que se suma al movimiento de independencia, se caracterizaba por su vestuario, su atuendo, y que fue un personaje cuitzense muy importante que se sumó al movimiento y que acompañaba a Miguel Hidalgo en toda esta ruta que hizo. Sí, ¿algo más que recuerdes de lo que comentan aquí de la Fernandita? Pues para cerrar esta parte, fíjate que también mencionan lo que comentaste por ahí, ¿no? Lo del barrio del centro, que eran los ricos, y los de las orillas, que eran los pobres. Y también hablan de los panteones, que el panteón de los ricos era el de la Concepción, y el panteón de los pobres era el de los Cerritos. Así lo mencionan con ese nombre, ¿no? De los pobres y los ricos.
y que en esa época, estamos hablando de más de 100 años, está bien marcado. O sea, no es solo decirlo, sino la gente rica iba a la Conce y la gente pobre la enterraban acá en los Cerritos, ¿no? Que en aquella época era pues un panteón, supongo, muy pequeño. Hace algunos años se agrandó, se hizo más grande y bueno, yo tengo familiares en los dos, así que bueno, soy mitimita. No sé tú. Sí, también. Lo que pasa es que ya ha ido perdiendo ya no es. Han ido cambiando los tiempos. Yo creo que ese paradigma o cómo se dice, estigmatización que había de diferenciar, poco a poco ha ido cambiando. Y ya en los Cerritos yo creo que ya eso de las clases sociales ha ido quedando, aunque todavía hay discriminación como en todos lados, pero yo creo que poco a poco han ido cambiando, son nuevos tiempos, nuevas épocas, nuevos pensamientos, y como tú decías, no hay que juzgar, porque a veces se juzga a la luz de lo presente, pero hay que juzgar a la luz de lo que se vivió en la época, ¿no? Porque eran épocas de represión, épocas de que no había esa igualdad de género. Si le comentas ahora a un grupo de feministas de qué pasaba en aquel, pues te va a decir que eran, sí, pero hay que estudiarlo y verlo a la luz de los tiempos. Pues sí, actualmente pues seguramente todos tenemos amigos y parientes en ambos panteones, así que ya eso no. Pero luego otro detalle es, por ejemplo, que el santuario, ahí se casaban también los ricos. Sí. Porque el constructor original del santuario pues era una persona adinerada de Cuitzeo, y que incluso en cierta época pues él solamente abría el templo para los ricos, y era la misa de los ricos, y se casaban los ricos. Sí, o sea, no y le todo lo demás era allá en el templo grande. Sí, no te dejaban, pues, o sea, no era de si querían, no. Aquí eran muy selectivos. Sí. Y no les daban permiso. Y no sé si te tocó todavía, pero en los 70s y 80s, aquí en Cuitzeo, así era, todavía, Sí. porque no estaba restaurado el templo grande. Estaba muy feo, estaba ya, pues no en ruinas, pero sí estaba en muy mal estado, y el santuario era pequeño y estaba bonito. Y todavía me acuerdo que la gente rica sí se casaba acá en el santuario, Sí. Y ya la gente pobre nos tocó, bueno, a mí me tocó ya en el otro, y ahora después ya se arregló el templo, y ahora fue al revés. Ahora ya más bien mucha gente ya ahora prefería casarse. El de Santa María Magdalena. Sí. Pues es que cómo cambian las cosas. Sí, cómo van cambiando. Fíjate las que épocas. antes que se me olvide, Rogelio, Sí, adelante. quiero hacer ahí un comercial. Fíjate que nos piden que comentemos la maestra Diana Medellín Aguilera. Ella va a abrir un taller de lectura, una sala de lectura, tiene pensado que en octubre probablemente, no tiene todavía fechas ni horarios definidos, pero dice que va a abrir una sala de lectura para jóvenes primero y luego para niños, o para tener dos tipo de salas de lectura, dos públicos diferentes, que nos pide a Radio Oro, Baldo, que podamos invitar al público, a los radioescuchas, a los que nos siguen, para que se vayan interesando y se acerquen, y que incluso por medio de nosotros, quien tenga interés de sumarse a esta sala de lectura, porque hay que promover, estamos hablando de libros, está abierta la invitación, ya que tenga fechas y horarios para esta invitación que van a abrir. Me decía que se va a llamar el taller o la sala, permítame porque se me olvida, sala de lectura Metzli o Metli, no sé si lo pronuncié bien, ya que luego ya luego que ella nos diga cuál es el concepto correcto, del nombre correcto, pero esta es invitación para que se sumen a la sala. También en este marco decirles, el día de hoy arrancó la tercera Feria Internacional del Libro de Morelia. Para quienes les gusta la lectura, acérquense a los libros. Hay muy buenos exponentes en todo lo que es la Plaza de Armas, ahí en el centro de Morelia. Ahí están muy grandes de venta de libros, hay muchas casas editoriales, libreros hay de libros usados, nuevos, y para todos los gustos, precios, y ahora sí que vale la pena ir, Rogelio. Yo ya me di una vuelta, y yo creo que no dejen pasar esta oportunidad de tener buenos libros a buenos precios aquí en la ciudad de Morelia. No, excelente, sí hay que ir. Para mí son como antros de perdición, porque yo entro y no salgo con más que 2, 3 libros más.
Sí, sí. No puedo, no me puedo resistir a traerme uno por lo menos. No, y si te gusta la lectura, pues es fascinante. Me gusta mucho una frase que dice que el que lee vive varias vidas. Sí, sí, sí. Así que ¿quién la dijo? Sí, sí la he es muy visto. famosa esa frase y entonces hace énfasis en esto, ¿no? De la lectura te lleva a vivir las vidas de otros y las cosas y experiencias de otras personas. Y el que no lee vive solo una. Exacto. Fíjate que ahorita que dices y que entro, porque voy a contarles una historia, ya que estamos con Morelia, que me salí un poquito, les quiero contar una historia del Panteón Municipal de Morelia, es de terror. Para quienes a lo mejor es pura historia, también les vamos a contar de terror. Porque los libros decían y nos dicen es platicar con los muertos. Cuando tú lees un libro, simplemente el estar leyendo a Corona Núñez es como si conversaras con Corona Núñez y él ya está muerto. Hasta cierto punto es hablar con fantasmas, conversar con fantasmas, porque ya no están entre el mundo de los vivos, viven a través de sus obras, de sus libros. Por eso la importancia de leer a escritores que ya nos han legado, que ya partieron y que nos dejan sus obras y que los podemos saber cómo pensaban, cómo vivían, qué opinión tenían. Fíjate cómo personajes como los que ya dijimos, que ya fallecieron, nos cuentan cómo era el Cuitzeo de ayer, del antier, y que a lo mejor lo desconocíamos, y gracias a ellos es que conocemos cómo se fue construyendo nuestro Cuitzeo actual y cómo se seguirá construyendo. Les cuento rápidamente esta historia que les decía. ¿Tú sabías, Rogelio, que nunca debes invitar a alguien si no sabes quién es? Porque te puede pasar algo, te puede sorprender. Pues algo hay de esto en esta historia. Resulta que María, una joven señora de escasos 40 años de edad, de Morelia, esta historia me la contaron porque es reciente, tendrá un año que pasó esto en Morelia. Resulta que María enviudó de manera trágica hace un año. Su esposo, que también era relativamente joven, fallece en un accidente de tránsito terrestre, de tránsito vehicular, en esta carretera de la muerte de Pátzcuaro a Morelia, que ocurren muchos accidentes por cómo está, pues hay mucho tráfico, exceso de velocidad, hay zonas donde hay bordes, hay desniveles y provoca que pierdan el control. En uno de estos accidentes fatales fallece su esposo. Y nos cuenta que pues para María fue muy difícil el sobrellevar, como es natural, una pérdida de esta naturaleza. Y tiene dos gemelitas de 6 años de edad cuando ocurre esto. Entonces estuvieron viviendo un duelo muy muy fuerte sobre llevar cómo educar, cómo criar a dos gemelitas de 6 años cuando han perdido a su padre y que les hace falta. Pero dice que ya después de 2 meses aproximadamente de que había pasado este accidente, ellas no salían, no se distraían, estaban en duelo, no podían asimilar todavía la pérdida de su esposo y de su padre. Y reciben una invitación, las niñas, a ir a una fiesta de cumpleaños de un primito que vivía por el Panteón Municipal, frente al Panteón Municipal. Ya ven que frente al Panteón hay una avenida donde venden muchas lápidas, flores, pero también hay casas. En una de esas casas muy cercanas a la entrada principal del Panteón de Morelia, las invitan a un cumpleaños. La señora esta María dice que estaba dudosa si ir o no, todavía le dolía mucho y no se sentía con mucho ánimo, pero que veía a las niñas y decía hace falta que ya se diviertan un poquito, que ya no sufran tanto, que ya no piensen tanto en su papá, y acepta. Además era con la familia de su esposo recién fallecido. Van a la fiesta, llega la señora y inmediatamente las niñas se van con sus primos, con sus amigos, los invitados, y a jugar, como es normal. Ella se queda con las cuñadas, con las vecinas, etcétera, y empiezan a platicar de otras cosas. Le empiezan a dar ánimos, fortaleza de que siga adelante, que las cosas pasan por algo, y bueno.
Se van mezclando en la fiesta, las niñas principalmente la están pasando bien, se están divirtiendo. Y ya cuando se hace noche, la mamá, esta María, llama a las gemelas y le dice: niñas, ya prepárense, ya váyanse despidiendo porque ya nos vamos a ir, ya se hizo noche. Y las niñas le dicen: mamá, fíjate que conocimos a una niña de nombre Margaret, quiere que la invitemos a la casa a quedarse hoy. ¿Cómo ves? ¿La podemos invitar? Ándale, ándale, di que sí. Está bien, chiquillas, díganle que sí, que vaya. La mamá no vio, no estaba más que las niñas. Siguieron jugando otros 15 minutos aproximadamente. Y ya que pasa este tiempo, la mamá sale y busca a las gemelas, les habla, porque iban hasta la entrada del panteón con otros amigos, niños, jugaban, corrían. Ya estaba cerrado el panteón, ya a esa hora no estaba abierto, pero ahí andaban afuera en la puerta, se regresaban, corrían, andaban con pelotas, globos, etc. Ya que las llama para irse, le dice: niñas, vénganse, vámonos. Se suben al auto. La María nunca les pregunta dónde está la niña, dónde quedó aquella niña que invitaron, que quiere ir a la casa a quedarse, a hacer la pijamada, como se conoce. Ella dijo: seguramente se les olvidó, o más tarde la van a llevar a casa, en lo que van y le buscan su pijama o le llevan algo, su suéter, etc. Llegan a la casa, ellas se meten a su cuarto, están jugando hasta noche, pues es fin de semana, y ella se va y se acuesta a su cuarto, María, y cuenta cómo estaban carcajé y carcajé las niñas, y reían y todo. Se quedó dormida ella, y ella no supo hasta qué hora se quedaron dormidas. Pasaron 2-3 días, y seguían ellas, las veía muy cambiadas, a diferencia de antes de la fiesta, que eran tristes, que las veía muy contentas, y escuchaba sus risas, sus pláticas en el cuarto, y le daba gusto, porque a final de cuentas, tú cuando pasas una situación de este tipo, creo que quieres encontrar otra, pues que tu familia supere lo más pronto posible ese duelo y esa pérdida. Pero al tercer día de esto, Rogelio y auditorio, escucha que empieza a llorar una de las gemelas, y alarmada entra. ¿Qué pasó? Nada, mamá, lo que pasa que Margaret le pegó a esta Alice, y mira, pues está llorando. Dile algo. ¿Cómo que a Margaret? ¿Quién es Margaret? Pues la niña que tú nos dijiste que podíamos invitar. No se ha ido. Desde el día que llegamos, ella está aquí. Ya lleva 3 días y no se ha ido. No han venido por ella, no se quiere ir. Dile que ya se vaya, que vengan sus papás. María dijo: están delirando, están jugando. No les creyó. Ya niñas, tranquilícense. Por favor, ya no se peleen, ya dejen de jugar así. Se regresó a su cuarto, se tranquilizaron, vio que dejaron de la algarabía. Ella tenía mucho sueño, mucha pesadez, entre el trabajo, entre cuidarlas, pues ella tenía que ser la que llevara la solvencia a su casa, y pues era muy desgastante, muy agotador su día. Se quedó semidormida en la cama. Escucha que entran, entre que estaba durmiéndose, entra alguien y se sube a la cama y se le recuesta a un lado a María, y ve que era una niña. Entre inconsciente por el sueño, no reconoce que no eran sus hijas, y la niña le dice: ¿quieres ser mi mamá? Yo quiero una mamá. ¿Quieres ser tú mi mamá? Por favor, acepta. Y ella, entre durmiendo o muy cansada, le dice: sí, quiero ser tu mamá, pero ya déjame dormir. Se queda dormida, y después de unas horas la despierta un fuerte llanto y unos fuertes gritos. Y alarmada despierta y va al cuarto de sus hijas, y una está llorando, o las dos están llorando, perdón. Le dice: mamá, dile a Margaret que nos deje, nos quiere hacer daño, que porque tú eres su mamá, y ella solo quiere una mamá. Ella no quiere compartir a su mamá. Ella no desea compartir a su mamá, y tú ya aceptaste ser su mamá, y que no nos quiere, que quiere que nos vayamos, porque ella solo te quiere a ti, para ella solita.
ella alarmada, es donde se da cuenta, Baldo, lo que había hecho la señora. Entiende la magnitud de lo que estaba pasando. Como puede, con mucho miedo, toma a las 2 niñas del brazo, a sus hijas, y sale corriendo de la casa. Y se va a casa de su mamá, y desde entonces no ha regresado a su casa, porque sabe que ella le abrió la puerta a un espíritu, y ahí está. Incluso habla con una vecina luego por teléfono, y le dice, oye, ¿cómo está todo? Oye, ¿a quién dejaste? Porque en las noches se ve por la ventana una niña que no conozco y se asoma buscando o esperando que llegue alguien. ¿Quién es? Le dice, no sé, a lo mejor es alguien que se te afigura. No, sigo acá con mi mamá. Y le cuelga. Y cuenta María que desde entonces no ha regresado a su casa porque le da mucho miedo encontrar este fantasma que no sabe qué pueda pasar. Porque ella veía que realmente quería hacerle daño a sus hijas. Y es donde ella piensa y dice, nunca debes de abrirle la puerta o invitar a alguien que no sabes quién es. Porque a veces invitar a alguien a la ligera trae consecuencias, y es el caso de María y de sus gemelas. No sé si les gustó la historia, espero haya sido de su agrado, pero me la contaron hace días y esto está ocurriendo en Morelia. ¿Cómo ves, Rogelio? No, está muy interesante lo que, fíjate, así empezamos el programa de hoy, comentando de la energía. Sí. Hay lugares, momentos que se siente, todos lo hemos vivido de una u otra manera, y cuando dices, aquí como que hay mala vibra o hay buena vibra, también se siente. Y como lo comenté justo en el primer programa que estuve aquí con ustedes, me preguntaste que si yo qué pensaba, y yo te decía que mi formación pues ha sido más del área académica, científica, y bajo la ciencia pues esto, si no hay pruebas, no existe. Pero del otro lado, yo como persona pues igual me han pasado muchas cosas que tú dirías, pues no, esto no, otra vez si lo ves bajo la ciencia pues no existe. Pero entonces ¿cuál es la explicación de todo esto, no? Y la misma ciencia se ha contradecido, porque si ustedes conocen lo que es la física cuántica y la física clásica, todavía no se ponen de acuerdo en lo que es la energía, y si la energía existe, no existe, si la energía es tangible, si la luz es algo que existe, es una partícula, molécula. Existen muchas cosas que ni la misma ciencia ha determinado, pues menos las cosas que vivimos, ¿no? Entonces está muy, muy interesante esto, y pues no sé, si esto ocurrió hace poco, pues tal vez te puedan comentar después más el desenlace de esa historia, ¿no? Sí, ojalá y termine, porque pues yo cuando me la contaron dije, pues es espeluznante que un ser se apodere de tu casa, pero que aparte tú inconscientemente le dijiste, entra, soy tu mamá, y por consecuencia echaste a andar que se fuera en contra de tus hijas, ¿no? Porque yo no te comparto. Entonces es algo espantoso, asombroso, sí da miedo. Ojalá no termine mal el tema ahí. Sí, fíjate, bueno, yo no sé los demás. Yo creo que todos cuando somos niños tenemos miedo a la oscuridad. Sí. Pero yo era muy miedoso, fíjate. Pero tanto así que me escondí atrás de mi hermana. Y yo decía a mi hermana, no, tú vete por delante, cuando así había un lugar oscuro. Así como ahorita yo no entraba. Sí, no. Y aquí Valdo nos puso la trampa, pero... No, pues pero ya estamos más acostumbrados. Pero cuando era niño, te daba mucho miedo. Pero mucho miedo, o sea, no sé, era algo que... Y fíjate que, no sé, hubo algo que poco a poco me fue cambiando, pues tal vez la edad y muchas cosas que me fueron pasando, y de pronto llegó un momento en que ahora fue al revés, ya no tenía miedo de nada. Y fue cuando me pasaron muchas cosas. Cuando nos contabas, ¿no? Sí. Allá que ibas a ver a sí. tu novia, ahora esposa, a quien le damos un... Aquí acaba de va llegando, saludos a tu esposa. Sí, saludos. Que en esa época, ahora fue el contrario, ahora ya no tenía miedo. Pero justo platicando, casi no platicaba mucho eso, y en pocas veces que lo comenté, varias personas me dijeron eso que acabas de decir. Debes de tener cuidado porque
puede ser que tú no tengas miedo, pero tú le estás dando la entrada, o puede ser que estés en contacto con algo que tú no sabes y que tal vez tú te sientas bien, pero que tal vez los que están a tu alrededor no. Sí. Y son energías que no conocemos, y que pudieran de cierta manera pues desencadenar cosas que no sabemos, ¿no? Así que bueno, pues hay que también, como tú mismo dijiste, ¿no? Ser respetuosos, y si creemos o no creemos, de todos modos tenemos que respetar lo que los demás piensen, y cosas están pasando y Sí. todo el tiempo han pasado, ¿no? Y seguirán pasando. Y seguirán Yo creo pasando. que yo lo decía, Rogelio, y lo platicábamos en el programa anterior, si no mal recuerdo, o en el antepasado, que a raíz de ahora de que contamos historias y mitos y leyendas, me han contactado y nos han compartido historias recientes, porque en un inicio empezamos contando historias pues, de 10, 15, 20, 50 años o más, que nos contaban los abuelitos o familiares ya de cierta edad, pero como que ya no teníamos historias modernas de hoy, de hace una semana, de 8, de 15 días, un año, pero ya nos han estado compartiendo. Yo no sé si no ocurrían o lo estamos incitando, pero yo creo que sí se han manifestado, pero a lo mejor la gente no sentía esa confianza de compartir, o decían, oye, es que a lo mejor solo a mí me pasa y se van a reír de mí, pero es parte de lo que sucede. Y qué bueno que se animen a compartírnoslas. Les agradecemos mucho al público, a los que siguen este programa, que nos compartan nuevas historias, tanto antiguas que les han contado como las que ocurren en días recientes. Ya les digo, esta historia de Morelia es reciente, les comentábamos otras que están ocurriendo, y la misma historia del duende Onofre está pasando, o sea, está con una familia, se manifiesta. Entonces, esto está pasando en 2024. ¿Y qué tantas cosas sucederán o seguirán pasando? Pues que nos irán compartiendo, o que nos tocará vivir o conocer. Sí, no, es todo una pues parte de lo que estamos viviendo, como tú dices, y justo a raíz, no sé si del programa o a veces por las cosas que platicamos, pero como tú dices, de pronto conocemos gente que nos comparte algo que a lo mejor antes no lo hacía o no lo hubiera hecho, ¿no? Sí. O por el qué van a pensar de mí o cosas así, pero la misma ciencia, como te digo, no tiene una explicación a muchas cosas, y pues ahí está, hasta las ecuaciones dice que la energía no se destruye, solo se transforma. Lo que no conocemos es todo este tipo de transformaciones que existen, ¿no? No, qué interesante. Fíjense que voy a leer un poquito de los los comentarios. Luisa Escutia, creo, si no me equivoco, esos lamentos se los pidieron prestados a la estación LG, al programa de La Llorona, jajaja. Dice por la entrada de La Llorona, ¿no, Valdo? Pero no, son auténticos de Valdo. Él ahí se encargó de editarlos, pero no son los de otra radiodifusora. Rosa Curincita, saludos señora Rosa, también a Luis Escutia, saludos. Checo Ortiz, muy buenas noches, amigo Yasser Castro, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos para la familia Ortiz López del hermoso pueblo mágico de Cuitzeo, Michoacán. Pues saludos a tu familia, Checo, y a ti, tanto en Los Ángeles, California, como aquí en Cuitzeo. Un gusto saludar al amigo Checo que está allá, ojalá algún día nos invite a Los Ángeles. Porque me han platicado que es un lugar muy bonito. Yo ahí sí no tengo el gusto de conocer Los Ángeles, me he quedado con las ganas, esperemos algún día. Diane Melli, la maestra Diana que decía Medellín Aguilera, del taller de la sala de lectura, nos dice, saludos, buenas noches. En efecto, la sala de lectura se llama Mestli, significa luna. Muy interesante el programa, como siempre. Muchas gracias, maestra Diana. Pues aquí reiterarles que ojalá se puedan sumar a esta sala de lectura. Hay que promover actividades de fomento a la lectura, y ella las va a empezar a la brevedad. Emilio y Diana Reyes, saludos desde Kansas hasta Cuamio y hasta Cuitzeo. Saludos Yasser y Rogelio y Baldo por transmitir historias de terror. Pues un gusto saludarte, Emilio, gracias por seguirnos.
Y Areni dice, Yasser, le voy a contar una historia de Alexa, a ver si el tío no se asusta, porque él tiene Alexa. Órale, me imagino que se refiere a, estamos hablando la otra vez de inteligencia artificial, a este aparato ahora electrónico que tú le dices, Alexa, ponme a la arrolladora, ponme a la recodo, cántame el himno nacional, rézame el rosario. Ya Alexa te hace de todo. Entonces me imagino que le sucedió algo ahí sobrenatural. Ojalá nos lo comparta pronto para en el siguiente programa contarlo. Pero Valdo, ¿qué le dices en tu defensa? Dice que te da miedo, ¿no? Bueno, le comieron la lengua de los ratones a Valdo, ahora anda muy calladito. Ahorita bueno. hay que prender la luz, yo creo, primero. O a lo mejor le falta una cubita. Un arrancador, como dice uno de mis parientes, ¿no? Necesitas un arrancador. ¿No? O sea, ¿algo más, Rogelio? Algo pues de eso, fíjate que sí, hace poco justo me platicaba una historia. Hay muchas, en internet han empezado a salir muchas que tienen que ver con Alexa. Hay cosas que no son como, o sea, por ejemplo, te contestan o te dice algo, no es como algo sobrenatural, simplemente que tiene mucha información por la forma en que fue programada. Justo parte de eso es lo que estoy trabajando en la parte de inteligencia artificial. Pero los casos raros, que tal vez sea el que te vayan a comentar o después te comenten, estos casos raros son donde Alexa contesta preguntas, pero donde no hubo preguntas. Ah, caray. Sí, o sea, un amigo me platicó. A ver qué le pasó. Sí, o sea, él estaba así, pues haz de cuenta como si estuviéramos nosotros, y Alexa empezó a contestar preguntas, pero no había, si alguien más como si alguien le estuviera preguntando. Bueno, pero es no, que responde a energías, ¿no? Sí, entonces debió haber habido o existió en ese momento alguna energía que fue grabada por el micrófono de Alexa, la procesa el sistema simplemente lo que viene de afuera lo graba y lo pasa a texto, y a través del texto lo analiza, lo manda hasta Estados Unidos, y en Estados Unidos en el servidor de Alexa, porque Alexa no es el aparatito chiquito, sino realmente nada más es como un micrófono que graba y lo manda hasta Estados Unidos, donde está el servidor de Amazon, y entonces Amazon allá lo procesa y te da una respuesta. Que es en microsegundos, pues. Sí, lo vemos como que te contesta en ese momento, pero realmente pues tiene que estar conectado a internet, se va la señal hasta allá, y es en menos de un segundo ya te está prácticamente contestando, porque el sistema es muy rápido. Pero lo increíble, o sea, es que en el caso de mi amigo me decía, es que una vez, y creo que le ha pasado varias veces, y solo en un lugar. No debería responder a algo que no le preguntas, ¿no? Sí, exacto, o sea, de hecho está grabando todo el tiempo. Si aquí tuviéramos una Alexa, y ahorita digo Alexa, en ese momento lo que viene a continuación es la pregunta. Pero si nadie habla, si todos los que estamos aquí, nadie habla, Alexa no registraría ninguna pregunta. Y no respondería. Y si está respondiendo, entonces es porque de alguna manera capturó una pregunta y la está contestando. Y bueno, eso sí da miedo. Es que es como cuando una fotografía, un video que estamos aquí, nos tomamos una foto y nadie percibió la presencia de alguien, te hablo sobrenatural, y ya cuando la revelas, cuando la ves, dices, ah, caray. Misma Areni nos compartió una foto de cuando están varias ahí, creo en Estados Unidos, que decía que una de las niñas decía que era su abuelita, pero que veían atrás una figura que era la que se le aparecía. ¿Te acuerdas que nos mostró una foto? Sí. En alguno de los primeros episodios. Es algo así, que tú no lo detectas, pero ya el lente de la cámara, ya sea fotográfico. Cámaras, son más sensibles incluso ahorita ya que nuestros mismos ojos, a diferencia de antes. O las de antes también tenían ciertas características que podían capturar cosas. Y también eso está pasando. Ahora hay muchas cámaras. Y ahora están pasando muchas cámaras y están capturando cosas que no sabemos qué son. Te platico una rápido. Bueno, no sé si ya Valdo nos va, no sé cuánto tiempo nos falte, pero... No hay bronca con... No, pues de todas maneras, si les digo no corta. Ah. Sí. No, pues ya se pasó, ya son los 35, pero... Ya.
Síganle. Por eso estaba serio, Aldo. No, Entonces. no, el problema es que en cabina es ahí el problema. Entonces ok, ya. No, pues ya tenemos que. No, adelante. No, pues ¿cómo que? Ya lo dejamos para la próxima. No, cuéntales otra vez. No, rápido, es rápido. Ahorita que me acordé que estás hablando de las cámaras, que me pasó en estos tiempo que no estuve viniendo acá, fuimos a un evento. El evento fue lejos, fui con unos amigos y fue a Mérida, pero nos fuimos en carro desde aquí. Entonces, justo en esta parte adelante de Puebla, bajando hacia Veracruz, subiendo, porque primero subes a lo que es el Pico de Orizaba y luego hay una bajada muy fea, muy peligrosa. Justo ahí, siempre que paso hay un accidente. Y ahora pasamos y también hubo un accidente, era de madrugada, y del copiloto, y pues un choque fuerte de un carro, quedó pues todo despedazado y acababa de ocurrir, no sé cuánto tiempo acá, porque todavía no llegaban las ambulancias ni nada, y ni las patrullas, apenas pues se estaba ahí juntando la gente, no sé cuánto tiempo había pasado. El chiste es que pasando, agarré mi teléfono y tomé una foto así. Ya después se las comparto la foto. Si la ves, de pronto se va, tal vez a simple vista no se ve pues como media borrosa, porque era de noche, oscuro. Estaba un carro pues como a unos 10 metros. El carro que chocó estaba como a unos 10 metros y yo ni siquiera lo vi, nomás saqué el teléfono, y los teléfonos de ahora ya pues más o menos son rápidos para tomar las fotos, y ahí se quedó guardada la foto. Después al otro día se la enseñé al que iba conmigo manejando y me dice, mira, aquí se ve que está saliendo una persona del carro, se ve la energía, y él me dijo, es esta parte que se ve aquí que va saliendo. Y después, investigando en internet, sí, la persona que había ahí acaba de fallecer, o sea, sí falleció alguien ahí. O sea, que se ve como el alma que va. Como algo que salió del carro. Que va dice, ascendiendo. ¿Sí está capturada? Y yo le digo, pues puede ser que sí, puede ser que no sé, no he visto una foto así. Y me dice, amigo, no, es que yo sí he visto muchas fotos y yo te puedo decir que sí es eso. Entonces, pues son cosas que no tienen una explicación también, ¿no? Y que bueno, ahora todo el mundo trae cámaras y pues de pronto revisen sus fotos, porque sí, de pronto podemos ver, hay muchos ejemplos de pronto decimos, caray, aquí hay eso, y hay otra foto, ya después les comentaré, donde aparece una persona que no estaba. También tengo una foto así. Pues hay tantas fotos, de hecho aquí hace días circuló una en redes aquí de Cuitzeo, ya luego les platicaremos, ya el tiempo se nos acabó. Pero Rogelio, fue un gusto tenerte de regreso. Pues darte la bienvenida nuevamente, gracias por nuevamente estar con nosotros. La verdad que es muy halagador, gratificante volverte a escuchar, contar, narrar, y yo creo que el auditorio también estará de acuerdo en ello. Baldo, nuevamente pues gracias. El episodio 40, Freddy Morales, al auditorio, muchas gracias por seguirnos. Dios mediante, nos vemos el siguiente viernes para el episodio 41. Ya luego les diremos sobre qué más o menos qué temática se irá abordando, pero pues también ahí háganos sus comentarios, cuéntenos sus historias para seguirlas comentando aquí en el programa. Pues gracias por tus palabras, Yasser, gracias por nuevamente aceptarme aquí. Para mí es un gusto, siempre platicar y salirme tal vez un poco de lo que hago y estar aquí con ustedes, con la gente que nos escucha. Gracias, Yasser, gracias a Baldo, gracias a Freddy, que siempre está aquí al pie de la cámara. Y no, pues hay muchas, creo que todavía tengo por ahí muchas historias que contar y las que nos irán comentando el público. Sí, pues es que dejar de repente del programa por lo que decías y regresar, pues traes mucho que contar. Yo creo que a medida de que vayan pasando los programas nos irás transmitiendo todas esas historias que has ido acumulando, y agradecerte. Y también allá en cabina a Pedro Popeye Chávez y Cassandra Villegas, que están allá mandándonos la señal. Gracias por su tiempo, por su disposición, y pues nuevamente muchas gracias al auditorio por seguirnos una vez más, y compartan, denle like
y hagan que se sepa del programa para que más gente que todavía no se entera lo vaya conociendo y nos siga sintonizando. Pues muy buenas noches, que tengan una bonita noche, un buen fin de semana y seguimos platicando, seguimos viéndonos por Radio Oro Morelia. Gracias, hasta luego. Por hoy ha sido todo, pero te invitamos a escuchar nuestra próxima edición de Historias, Mitos y Leyendas. Todos los viernes de 8 a Ya no vi las señales de corte. Radio Oro Morelia. Nomás una, pero ya luego como que...